Buenos días, voy a explicar cómo crear un nuevo cajetín con Revit 2020 para poderlo utilizar en nuestros planos. Para empezar, he abierto un proyecto nuevo con la plantilla arquitectónica. En este proyecto no hay creado ningún plano, no hay dibujado ningún elemento, no hay construido nada, está vacío. Para crear el cajetín me desplazo hasta Archivo, Nuevo y elijo cuadro de rotulación. Me abrirá la carpeta donde están ubicadas las plantillas de bloques de título, que por defecto veo que está en Program Data, Autodesk, RVT 2020, Family Templates, Spanish, bloques de título. ¿De acuerdo? Cojo la que me interese. En principio voy a crear solamente un cajetín. No voy a crear un cajetín y un formato. Voy a crear solamente el cajetín. De esta forma, en mis planos, en mi modelo de Revit, cuando vaya a crear planos, colocaré dos familias, una para el formato y otra para el cajetín. Esto me va a permitir, por ejemplo, pues colocar el cajetín donde yo quiera en el plano, con total flexibilidad, o girar el formato manteniendo el cajetín horizontal. Elijo la plantilla que pone tamaño nuevo métrico y pulso en abrir. Ahora se me ha abierto una nueva pestaña con el editor de familias, como vemos aquí arriba, y me aparece un formato DIN A4 apaisado en horizontal con estas cotas. El cajetín va a tener una anchura aproximadamente de unos 190 milímetros. Para cambiar la anchura, lo que hago es seleccionar una de las líneas verticales de los lados y automáticamente en la cota de control puedo modificarla y poner el valor que yo quiera. Para cambiar la altura, lo mismo, selecciono la línea superior horizontal y puedo modificar el valor de la cota que la controla e indico 100 milímetros. Con esto tengo ya, digamos, la base de mi cajetín. Voy a suprimir las cotas, ya no me interesan, siempre las podría volver a colocar, no hay ningún problema. Y aquí voy a ir colocando los diferentes elementos que van a formar parte de mi cajetín. Los creo desde el menú Crear. Puedo crear líneas, puedo colocar símbolos, puedo colocar regiones de máscara o regiones rellenadas, puedo colocar cotas de distintos tipos, puedo colocar textos de etiqueta, textos y más cosas. ¿De acuerdo? De momento voy a crearme simplemente unas líneas. Esto ya, el diseño pues es muy particular de cada uno. Voy a crearme pues en esta zona colocaré lo que es el nombre del proyecto, en esta otra parte colocaré el número del proyecto y aquí debajo, por ejemplo, pues aquí en este cuadrante inferior derecho me voy a dejar pues para el número de plano y la escala, y aquí voy a poner pues el nombre del plano y aquí debajo pues el nombre del proyectista. Voy a coger, por ejemplo, voy a hacerme un esquema así. El diseño ya es muy particular de cada uno, ¿de acuerdo? Podemos cambiar, por supuesto, los tipos de línea, ponerlos más gruesos, en otros colores, pero esto no voy a definirlo ahora. Voy a centrar en lo que es colocar el contenido del cajetín. Voy a crear y vamos a empezar a colocar textos y textos de etiqueta, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? El texto es un texto fijo que no va a variar. Por ejemplo, me puede ser útil para colocar el nombre del proyectista, va a ser siempre el mismo. Si nosotros somos siempre los autores de nuestros proyectos, pues pondríamos nuestro nombre. Pues, por ejemplo, arquitecto Pepe Pérez. Pincho en modificar, veo que me sale un tamaño desmesurado, selecciono el texto, veo que es un texto de 8 milímetros, no tengo disponible ninguno más pequeño, por lo tanto voy a editar tipo, duplicar y voy a crearme uno que le voy a llamar 4 milímetros con un tamaño de texto de 4 milímetros y el tipo de letra pues puedo elegir el que quiera. A mí me gusta Arial Narrow, ¿de acuerdo? Y entonces este texto ya quedaría aquí. Por supuesto puedo ampliar la zona que reservo para que ese texto, si tengo que poner un nombre más largo,
me quepa aquí, ¿de acuerdo? Vale, voy a hacer ahora, voy a insertar ya desde el menú crear textos de etiqueta. Los textos de etiqueta son textos variables, van a leer contenidos de parámetros, bien del plano, bien del proyecto en el que estemos, y de esa forma se van a rellenar automáticamente. Por ejemplo, voy a colocar un texto de etiqueta en la parte destinada a el nombre del proyecto, pulso más o menos por aquí, y me aparece un desplegable, una lista donde yo puedo elegir pues diferentes parámetros disponibles para la categoría de planos, ¿de acuerdo? Y por ejemplo tengo nombre de proyecto. Una vez que lo selecciono, con este iconito con la flecha verde lo puedo pasar a la parte de la derecha para incorporarlo a uno de nuestros textos de etiqueta, este texto de etiqueta en concreto. Le digo aceptar y aparece ya colocado. Igual que antes, puedo coger y modificarlo pues para que se ajuste a lo que yo crea oportuno. Si no me convence este nombre para verlo como muestra, si le indico de nuevo editar texto de etiqueta, el valor de muestra puedo probar poniendo una cadena más larga, por ejemplo, vivienda unifamiliar en Salas Bajas, Huesca, y cierro. Aceptar y veo que es un texto largo que no termina de encajar bien. Bueno, pues podría yo ajustar, ¿vale? Podría ajustar o también podría, igual que he hecho antes, editar el tipo, duplicar el tipo de letra, va a ser por ejemplo de 6 milímetros, la voy a llamar 6 milímetros, digo aceptar, la altura 6 milímetros y el texto también, el tipo de letra, voy a coger el Arial Narrow que es un poco más comprimido y voy a decirle que esté en negrita, por ejemplo, para darle un poco de vidilla. Entonces en el nombre voy a poner 6 milímetros, cambiar nombre, 6 milímetros, negrita, para verlo. Negrita, ¿vale? Aceptar, aceptar y ya veo, bueno, me queda mejor, creo que me queda mejor, pero esto ya es a gusto de cada uno, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas puedo añadir aquí o qué más cosas debo añadir? Hemos de recordar que en un cajetín deben aparecer una serie de datos o información para que quien maneje ese papel, ese documento, pues vea claramente pues de dónde viene, a qué proyecto pertenece, todo, ¿no? Básicamente hay tres bloques de datos, que son datos del proyecto, que serían el nombre del proyecto, el número del proyecto, la dirección, el nombre del cliente, ¿vale? Datos del plano, pues por ejemplo si es la planta de la estructura del nivel 5, el número del plano, la escala del plano y por último los datos del proyectista, en este caso lo hemos puesto aquí con un texto fijo, ¿de acuerdo? Vale, pues voy a seguir rellenando un poco este cajetín a ver cómo va quedando, para lo cual pues voy al menú crear, texto de etiqueta. Voy a colocar por aquí, por ejemplo, lo que sería el número del proyecto. A ver si lo encuentro por aquí. Número del proyecto, añadir, aceptar. Voy a colocar otro por aquí que sea nombre del plano. Nombre de plano, añadir, aceptar. Voy a colocar otro por aquí que sea número del plano. Número de plano, añadir, aceptar. Voy a colocar debajo de número de plano otro que sea la escala, por ejemplo. Añadir, aceptar, ¿de acuerdo? Veo que todos estos que acabo de hacer los he hecho todos con el texto de etiqueta 8 milímetros. Por supuesto puedo duplicar, cambiar sin ningún problema, ¿de acuerdo? De momento voy a modificar este, le voy a poner que sea un poquito más pequeño. Lo duplico y le voy a poner uno que sea de 6 milímetros. Aceptar, 6 milímetros y también Arial Narrow. Podéis pensar que, hombre, he hecho antes un texto de 6 milímetros o de 4, no recuerdo cuánto era. ¿Por qué no me aparece cuando tengo seleccionado un texto de etiqueta
me aparecen solamente, tengo el 6 milímetros negrita, 6 milímetros tal, pero no me aparece el que he creado para este otro objeto, que este es de 4 milímetros. Pues por la sencilla razón de que este objeto es un texto y este otro objeto es un texto de etiqueta. Pueden parecer lo mismo, pero no lo son. El texto de etiqueta es una cosa y el texto es otra distinta, ¿de acuerdo? Entonces no es intercambiable los cambios que hago con uno en otro. Entonces esto quiere decir que tengo que cambiar los tamaños o los estilos o los tipos, lo que yo quiera, para cada una de las dos clases o categorías de objetos que tengo aquí. Por un lado tengo un texto fijo, nota de texto, y por otro lado tengo un texto de etiqueta que pertenece a la categoría cuadro de rotulación. ¿De acuerdo? Es un texto de etiqueta y este otro es un nota de texto. Lo puedo ver aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son cosas completamente distintas, aunque sean textos los dos y se vean igual. ¿De acuerdo? Bueno, voy a ajustar un poquito el número del proyecto, o lo dejo así, que tampoco tiene mayor problema, y el nombre de plano que me llegue hasta por aquí. Quizás a este también le voy a poner el de 6 milímetros. ¿De acuerdo? Con esto tendría ya mi cajetín. Ahora lo que voy a hacer es grabarlo, archivo, guardar como, familia, y lo guardo donde yo quiera. Por ejemplo, tengo una carpeta destinada a formatos y le voy a llamar cajetín prueba EOC. Guardar. ¿De acuerdo? Lo he guardado, pero todavía no lo tengo metido en mi proyecto. Si yo ahora me voy a mi proyecto, creo un plano, veo que puedo crear un plano con un acerométrico, un A vacío, A3 vacío, A4 vacío o ninguno. No me aparece aquí el cajetín. ¿De acuerdo? Digo cancelar, vuelvo a la pestaña de mi cajetín de prueba EOC y desde aquí le puedo indicar cargar en proyecto o cargar en proyecto y cerrar. Cualquiera de las dos lo va a pasar al proyecto que tengo abierto en este momento, que es un proyecto sin nombre, ¿vale? Entonces le voy a indicar, por ejemplo, cargar en proyecto y cerrar. Con eso esta pestaña desaparecerá, quedará el cajetín ya cerrado. Si tengo previsto que tengo que hacer cambios en ese cajetín de diseño global para que me cambien todos los cajetines, pues lo mantendría abierto. Como no es el caso, de momento le voy a decir cargar en proyecto y cerrar. Me sale un mensaje indicando que no es posible crear este tipo de elemento en esta vista en el modo actual. Esto es normal, porque un cajetín solamente se puede colocar en una vista de plano. Y ahora estoy en una vista de planta nivel 1. Por lo tanto, el cajetín no puede colocarse aquí. Pero me lo ha cargado en el proyecto. ¿Y dónde está? Pues si me voy al navegador de proyectos, despliego el apartado familias y tendré un apartado que pondrá símbolos de anotación. Lo despliego también y aquí me aparecen todas las familias de símbolos de anotación. Entre ellas veo que aparece cajetín de prueba EOC. Abro la familia y tengo un tipo único. Tan sencillo como arrastrar este cajetín a un plano. Si intento arrastrarlo a una vista de planta, que no es un plano, me va a dar un error. Me da el mismo error que antes. No es posible crear este tipo de elemento en esta vista en el modo actual. No pasa nada. Voy al apartado planos de mi navegador de proyectos, le indico con el botón derecho nuevo plano, elijo por ejemplo pues un A1 vacío, aceptar, y ya tengo creado un plano con un formato A1. Ahora sí puedo arrastrar de mi apartado familias el cajetín de prueba EOC y colocarlo donde me guste, por ejemplo ahí. Y veo que automáticamente ha tomado la información de mi proyecto y de mi plano. Mi plano es el plano A101 sin nombre. Evidentemente esto hay que cambiarlo. Puedo cambiarlo o bien desde la paleta de propiedades, donde pone número de plano le puedo indicar, por ejemplo, pues pg.01 y el nombre del plano le voy a poner pues planta general acotada.
Le digo aplicar y automáticamente mi cajetín se actualiza. Podría haber hecho los cambios directamente también desde el cajetín. Por ejemplo, si yo veo que me he equivocado o que me falta alguna cosa, pues puedo indicarle aquí en el cajetín, editar directamente los parámetros desde aquí y le voy a llamar pg.01.a minúscula para indicar que es la primera revisión. ¿De acuerdo? Si vuelvo al plano, veo cómo me ha cambiado el número de plano. Lo he cambiado desde el cajetín. ¿De acuerdo? Con esto se cumple el principio general de Revit, que los cambios se propagan en todas partes. ¿De acuerdo? Muy bien. En cuanto a nombre de proyecto y número de proyecto, lo mismo, solo que esta información no es una información del plano y por lo tanto no aparece en la paleta de propiedades del plano, sino que es una información del proyecto y que la puedo modificar desde la pestaña Gestionar, Información de proyecto. En esta pestaña yo puedo indicarle, voy a reducir esta ventana un poquito para poderlo ver todo a la vez, un poquito menos, ¿vale? Y por ejemplo, donde pone nombre de proyecto, pues voy a poner vivienda unifamiliar en Huesca. Y el número del proyecto va a ser el 0123. Le digo aceptar y automáticamente se han actualizado los datos de mi cajetín. Lo mismo que antes, en el cajetín puedo cambiar este valor del parámetro. En vez de en Huesca voy a poner en Barbastro y automáticamente habrá cambiado ese parámetro en la información del proyecto, vivienda unifamiliar en Barbastro. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos terminado con la lección de cómo podemos crear un cajetín nuevo con Revit 2020. Espero que os sirva de ayuda. Gracias.